amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Voy a sentarme y simplemente contar mi historia. Y yo creo que hay personas aquí hoy a las que esto realmente les va a ayudar y de veras les va a cambiar la vida. Obviamente, para llegar de donde comencé a donde estoy hoy, tuve que no dejar de seguir adelante y proseguir y seguir adelante. Así que vamos a orar. Padre, yo oro que como no tengo ningún plan en absoluto sobre lo que va a salir de mi boca, que, como dices en tu palabra, que abramos nuestra boca, que tú la llenarás. Así que yo voy a dar un paso aquí y caminar sobre el agua, abrir mi boca y confiar que tú la llenarás y traerás las cosas que la gente debe oír. Mi historia es muy larga para contarla en una hora, pero confío en que tú sacarás a luz lo que ayudará. Y lloro que cuando terminemos aquí hoy, que todos puedan entender que no hay nada que no puedan superar si permiten que tú les guíes y les dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Miren, todos tenemos una historia. Y no es que mi historia sea mejor que la de nadie más. La historia de todos es importante para ellos. Y todos hemos sido heridos, así que yo no cuento esto con un rezago de pena propia o un sentir de lástima. De hecho, puedo sentarme aquí hoy y decir, y sé que esto suena, y a mí me suena raro, pero estoy agradecida de que pasé por lo que pasé. Porque yo sé que me ha hecho la persona que soy hoy. Y es lo que me ha permitido poder ayudar a tantas personas en todo el mundo, porque hay tantas personas, especialmente mujeres, que han sido abusadas. Probablemente no podemos calcular cuántas personas en este lugar hoy han sido abusadas sexualmente y tal vez se lo contó a alguien o quizás nunca se lo contó a nadie. Pero si no ha sufrido ese tipo de abuso, algún abandono o padres que no le amaron, personas que le menospreciaron a usted, le compararon a un hermano, o cualquiera que sea el caso, todos hemos sido heridos. Pero si es uno de esos afortunados que fueron criados por padres buenos, que le dijeron que le amaban, le dijeron que podían hacer cualquier cosa, usted es bendecido tanto, porque lo que la gente hace a los niños en la vida temprana a veces es muy patético. Y yo sé que muchas veces no se dan cuenta de lo que están haciendo. La mayoría solo están actuando por su dolor. Y por eso realmente no sirve de nada odiar a la gente que le hirieron. Es lo primero que hay que entender, porque nunca uno puede sanarse si está lleno de odio. No se puede. Simplemente no puede sanarse a no ser que perdone. Es una de las primeras cosas más injustas que hay que pedirle a alguien. Pero lo que sea que Dios nos pida que hagamos, lo pide para nuestro beneficio. Tienen que entenderlo, aunque parezca difícil, injusto, es para su beneficio. Y mire, odiar a alguien que le lastimó es como tomar veneno esperando que su enemigo muera. Es que realmente se envenena a sí mismo. Así que yo quiero dividir esto en dos partes, hablar un poquito del abuso, pero luego hablarles de los primeros días del ministerio y las cosas que tuvimos que superar para llegar de donde empezamos a donde estamos. Porque Dave y yo no teníamos ni idea de lo que hacíamos. En absoluto. No es como que Dios llama a la gente calificada. Así que no trate de usar la excusa, no estoy calificado, porque parece ser que Dios no llama a la gente calificada. Él solo llama a personas disponibles y atrevidas para dar pasos de fe. Y que estén dispuestos a ser necios por Cristo. Así que
honestamente, yo no sabía lo que hacía, porque miren, yo casi reprobé inglés en la escuela. Y también me disgustaba mi voz, porque tengo una voz profunda para ser mujer. Así que ahora Dios la hace resonar por el mundo. Así que Dios tiene un sentido del humor de veras, si se pone a pensarlo. Así que, miren, yo nací en el 1943, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y mi papá fue enviado al campo de entrenamiento el día que nací. Así que yo solo lo vi una vez entre ese momento y cuando tuve 3 años. Así que éramos mi mamá y yo, una tía y un tío, y mi tío tenía los pies planos, así que no aceptaban a estos hombres en el ejército en ese tiempo. Así que mi primer recuerdo es que yo le tenía miedo a mi papá. Yo siempre... Es que estaba arraigada en temor desde que tengo memoria. Es que mi mamá dijo cuando volvió del ejército que era diferente a como cuando él se fue. Y creo que muchos hombres experimentaron eso, cosas que vieron y que pasaron, y él ni siquiera estuvo en combate. Pero llegó diferente y simplemente es que era cruel. Y a veces creo que su carácter malo fue peor que el abuso. Pero había algo que andaba mal con él. Él creció en una familia donde había incesto y él trajo eso con él. Así que desde mis primeros recuerdos, él me abusó a mí y luego él básicamente me hizo su amante para cuando yo tuve 13 años. Y él no me controlaba con fuerza, pero me controlaba con temor. Y es muy difícil explicar cómo uno puede tenerle tanto miedo a alguien que hará cualquier cosa que le digan. Pero ese tipo de temor es algo repugnante. Es que, miren, él trabajaba de noche y le doy gracias a Dios porque al menos yo no tenía que verlo por la noche. Y mi mamá le tenía tanto miedo. Yo tenía un hermano y mi papá básicamente lo ignoraba. Y recuerdo que cuando mi mamá estaba embarazada, oré que fuera niña esperando que a mi papá le gustara a ella más que a mí me dejara sola. No era algo que debería orar, pero oré así. Y yo me comuniqué con algunos parientes, traté de pedirles que me ayudaran, pero nadie se quería involucrar. Y mire, antes, en los años 50, uno nunca hablaba de esto, de lo que hablamos hoy día aquí. Uno no oía hablar del abuso sexual. Es que uno nunca oía eso. Sucedía, pero las mujeres eran diferentes también. Muy pocas dejaban al esposo, pocas se divorciaban. Así que a los 9 años le dije a mi mamá lo que mi papá me estaba haciendo. Y yo recuerdo que ella me examinó para ver si tenía algún daño físico y claro, me dijo que yo mentí y le creyó a él. Yo no sé si le creía, pero decidió creerle y a los 14 años entró a la casa y lo vio todo. Y ella se dio la vuelta, salió de la casa, se fue por 2 horas, volvió y nunca más lo mencionó. Nunca dijo nada. Pero siempre hubo una división entre ella y yo después de eso. Y ella se enfocó en mi hermano y lo consintió y pobre hombre, nunca tuvo un padre. A los 17 años se inscribió en la Marina y lo mandaron a Vietnam. Y haciendo corta una historia larga, se hizo adicto a las drogas allá, en esas junglas. Y para resumir una larga historia, terminó suicidándose porque él nunca pudo dejar las drogas. Lo intentó y tratamos de ayudarle. Era un buen hombre y honestamente creo que él fue al cielo. Él sí fue creyente. Él solo tenía tantos problemas que simplemente enderezarse. Y mire, a veces la gente es así. Es que es más de lo que pueden manejar o vencer. Y de hecho, el último lugar donde estuvo fue el Dream Center en Los Ángeles. Llamé al pastor Tommy
porque mi hermano vivió con nosotros 4 años. Pensamos que había superado eso y que era tiempo de que se mudara y viviera solo. Y él siempre estuvo bien si había alguien controlando y vigilando todo lo que hacía, pero tan pronto como estuviera solo, nunca tuvo disciplina ni autocontrol. Volvía a ser como era antes. Y él tenía un hijo al cual no cuidaba, nunca pagó manutención, no se ocupó de él, era extremadamente irresponsable. Así que entre el alcohol y las drogas, y luego él, y ahora me doy cuenta que era esquizofrénico. Él y mi madre también. En mi madre creo que fue por la culpabilidad. Ella sentía tanta culpa. Y cuando yo tenía unos 18 años, ella tuvo un colapso mental completo y le dieron tratamientos de electroshock por 2 años. Así que eso fue un desastre, lío. Gracias a Dios que a los 9 años me escapé a la iglesia con mis tío y mi tía que vivían en el campo, vivían a 300 millas de nosotros en el sureste de Missouri. Y fui a la iglesia con la intención de ser salva. ¿Cómo sabía que lo necesitaba? No sé. Miren, yo ni siquiera sé de dónde aprendí el término. Esa noche, de todas las noches, al pastor se le olvidó hacer el llamado al altar. Supongo que yo tenía determinación entonces, porque con mis 2 primos, yo tomé a cada uno de la mano y dije, vamos a ir a salvarnos. Así que supongo que habían síntomas de evangelista ya en mí. Así que juntos pasamos al frente y yo estaba llorando y miré al pastor y dije, ¿puedes salvarme? Y él oró con nosotros y recuerdo, pues yo sentí una limpieza interna, fue algo bello. Pero al siguiente día hice trampa en un juego de escondite. Yo tenía la cabeza contra la pared y espié. Y el diablo me dijo que perdí la salvación. Y nunca hubo nadie que me dijera lo contrario. Así que desde entonces hasta los 18 años, eso fue todo. Es que yo pensé que lo que había recibido lo había perdido. Pero no me daba cuenta hasta más tarde que yo siempre decía que a los 9 años esta determinación había entrado en mí de la que lo superaría. Tenía determinación, esto no me va a derrotar, nadie me va a ayudar, así que voy a tener que seguir y voy a sobrevivir. Y yo recuerdo acostarme en la cama cuando era adolescente en la noche y yo pensaba, algún día voy a hacer algo grande. Y yo no sé si era el destino hablando o si era mi terquedad, pero mi papá siempre me decía que yo nunca llegaría a lograr nada, así que yo decidí que yo iba a hacer algo con mi vida. Yo siempre tuve un don para escribir y mis profesores querían que solicitara para una beca de periodismo, pero sabía que tenía que salir de la escuela y trabajar y cuidar de mí misma, así que ni siquiera intenté ir a la universidad. Y yo creo que es chistoso que soy autora de 153 libros y nunca tuve la educación para lograrlo. Y, así que nunca piense que no tienes suficiente educación para hacer algo. Porque puede hacer todo lo que Dios quiera que haga. Amén. Y no hay nada por lo que pase que usted no pueda superar con la ayuda de Dios. Nada. Nada en absoluto. Así que imagínese cómo mi vida fue por 18 años. Ahora miro atrás. Y realmente a mí ni me gusta usar esta palabra, pero en términos claros, mi padre me violó. No lo hizo a la fuerza, pero aún así lo hizo. Y mi mejor estimación fue que sucedió 200 veces en 18 años. Así que yo crecí muy sola. Él tenía un problema tal que ni siquiera podía invitar a una amiga a casa porque intentaría tocarla a ella.
Y él no me dejaba hacer nada, ir a ningún lado, no podía tener amistades. Así que mis primeros 18 años se resumieron en voy a sobrevivir y me voy a salir de aquí. Y como él trabajaba de noche, en cuanto terminé mis estudios, empaqué mis cosas en 2, 3 cajitas, alquilé un apartamento amueblado y me fui. Y yo pensé que me había alejado de mi problema, pero no me daba cuenta de que me lo llevé conmigo en mi alma. De veras, honestamente, no me di cuenta que tenía un problema. Y ese es el primer problema, cuando tiene un problema y no se da cuenta que lo tiene. Porque lo que hace es culpar a todos los demás. Amén. Y entonces, yo pensé que nadie me querría porque había sido abusada y me casé con el primer tipo que mostró interés en mí. Tenía 18 años, él 19, y tenía más problemas que yo, si eso era posible. Y las personas con problemas suelen casarse con personas con problemas. Y luego se dan problemas entre sí. Y luego, si tienen hijos, le dan a esos hijos sus problemas. Pero la primera vez que quedé embarazada, tuve un aborto espontáneo. Y mi hijo mayor, que llamé David, fue el resultado de ese matrimonio. Ahora, eso fue una pesadilla de 5 años. Es que él no trabajaba. Vendía carros usados, pero no trabajaba. Y era un ladrón. Y justo luego de divorciarme de él, terminó yendo a prisión por escribir cheques sin fondos. Y cuando yo tenía 18 años, él me llevó a Albuquerque. En ese entonces le pagaban a uno para manejar un carro de un lugar a otro. Así que manejamos un carro hasta Albuquerque y le pagaron por eso. Así que estuvimos ahí un par de semanas y un día simplemente no volvió. Así que me abandonó en la ciudad de Albuquerque. No tenía carro, no tenía trabajo, tenía que caminar. No tenía dinero. Finalmente hallé a alguien en St. Louis, el hermano de una amiga mía, que me mandó dinero para un boleto de autobús. Mi esposo me hizo lo mismo de nuevo otra vez, pero en Oakland, California. Y él andaba con mujeres todo el tiempo. Y finalmente cuando me embaracé con mi hijo, que hoy es director de misiones mundiales, ahí yo lo dejé. Y él le dijo a todos que el bebé no era suyo. Y él vivía a 2 cuadras de mí con otra mujer. ¡Oh, qué divertido ha sido mi vida! Así que cuando tuve el bebé, él vino al hospital. No podía negar que el bebé era suyo porque se parecía a él. Salimos del hospital sin tener a dónde ir. Y para todos los efectos, estaba sin hogar. Y es realmente chistoso cuando lo pienso. Aquí estoy. Pero hubo un tiempo en que estuve sin hogar. No tenía dónde vivir. Así que le digo que sea lo que haya pasado en su vida o lo que esté pasando, nunca piense que no puede superarlo y que Dios no pueda hacer algo grande en su vida. Porque les cuento que puede tener un mal comienzo y un gran final. Amén. Así que él llamó a una ex esposa de su hermano, que era cristiana, y le pidió si podía acogernos por un tiempo y dijo que sí. Y yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Yo tenía un bebé, así que también tenía una infección porque tuve 2, 3 abscesos grandes en mi cuerpo y no fui al médico. Así que tan pronto como pude, conseguí un trabajo y un apartamento y él estaba viviendo con la novia. Y él volvió una vez más. Y yo finalmente llegué al punto donde no podía soportarlo y le dije, yo me divorcio. Bueno, yo realmente no podía cuidar de mí misma y del bebé y sin nadie que me ayudara, vean. Fue el último recurso, pero supe que tenía que llamar a mi papá y volver a casa. Y sabía lo que significaba, que tendría que estar todo el tiempo evadiéndolo a él. Bueno, aquí entra en el cuadro Dave Meyer.
Y mi papá y mamá tenían un apartamento para 4 familias. ¿Saben lo que es? Antes eran muy populares. Uno compraba una casa, pero bueno, era para 2 familias y estaban en la ciudad y había una casa encima de otra casa y alquilaban el apartamento de arriba. Así que el joven que vivía arriba trabajaba con Dave. Y Dave vino una noche a recogerlo para salir y yo estaba afuera lavando el carro de mi madre y tenía unos pantaloncitos cortos puestos y él pensó que me veía muy bien y decidió coquetear conmigo. Pues no me caían bien los hombres, no confiaba en ellos y era sarcástica. Y él dijo, cuando acabes con ese, ¿quieres lavar el carro mío? Y yo dije, si quieres que te laven tu carro, lávalo tú. Ahora, lo que estoy a punto de contarles es verdad. Dave había nacido de nuevo, era un cristiano, lleno del Espíritu, orando por una esposa. Y le dijo a Dios que estaba listo para casarse. Y dijo que sea alguien que necesite ayuda. Él no puede decir que no recibió lo que pidió. Y cuando yo veo hacia atrás, miren, fue una situación divina. Antes solía estar en la cama con mi primer esposo y oraba que algún día Dios me diera a alguien que realmente me amara. Y yo siempre decía que sea alguien que me lleve a la iglesia. Yo quería ir a la iglesia, quería servir a Dios, pero no sabía cómo hacerlo sola. Y yo siempre oré, desde que tuve 9 años, oraba. Y miren, oraba que Dios me sacara de la situación y no lo hizo. Pero sí me ayudó a superarlo. Y a veces oramos que Dios nos saque de cosas y no lo hace y no lo entendemos. Y pueden preguntarme, ¿entiendes por qué Dios no te liberó de niñita de una situación así? Y no lo entiendo. Pero todo ha resultado muy bien. Y Dios tiene sus razones para permitir cosas que no comprendemos. Y lo único que sé es que no hay nada en su vida que será desperdiciado. Ningún nivel de dolor, ninguna injusticia será desperdiciada si se le entrega a Dios. Él hará algo hermoso con eso. Amén. Así que Dave dijo que lo que sintió en su interior tan pronto como le dije eso es, ay, esa chica es para mí. Así que o tenía que ser Dios o él estaba loco, una de las dos. Y supongo que fue de Dios porque llevamos 56 años caminando juntos y seguimos. Amén. Salimos en 3 citas o 4, quizás 5, no recuerdo. Y que me pide que me case con él. Y la noche que me pidió casarme con él, yo seguía tratando de llegar a casa porque quería llegar antes que mi papá porque él se emborrachaba los sábados. Así que era mejor estar dormida, fingir que estaba dormida al llegar él. Y Dave seguía diciendo, mira, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Y pensé que me iba a dejar. Porque siempre yo veía lo negativo de todo. Siempre esperaba lo peor. Porque eso era lo que me pasaba. Y tal vez algunos están haciéndolo hoy. Siguen esperando lo peor porque es lo que han recibido. Pues les pido que comiencen de nuevo y que crean que algo bueno les va a pasar a ustedes en cualquier momento. Pueden hacer eso. Y quiero también animarles a que lo digan cada mañana. Algo bueno me va a pasar hoy. No porque sean buenos, sino porque Dios es bueno. Amén. Algo bueno me va a pasar a mí hoy. Amén. Así que nos casamos. Yo no tenía ni la menor idea de lo que hacía, ni siquiera sabía lo que era el amor. Tenía un bebé, casi de 1 año, y llevábamos 3 semanas casados y Dave me miró y dijo, ¿qué te pasa a ti? Porque yo era tan negativa.
Él dijo, ¿por qué eres tan negativo? Y yo dije, bueno, si no esperas que pase algo bueno, no te decepcionas cuando no pasa. Así que jamás me digan que no pueden superar la negatividad, porque en mi caso no podía tener 2 pensamientos positivos sin que la mente se me atrofiara. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.